Ok. Buenas noches con todos, hermanitos. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con las clases de Biblia dirigido por nuestro querido profesor Manuel Fernandini. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo. Ya la clase pasada se terminó el capítulo 21 y vamos a iniciar el capítulo 22. Pero antes de iniciar nuestras clases, vamos a invocar al Espíritu Santo. No sé si alguien quisiera leer la oración. Yo lo hago. Ya. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Gracias. Ahora sí, te doy el pase, Manuel. Gracias, Pati. Bueno, hermanas, hermanos, muy buenas noches. Como dijo Pati, vamos a continuar el estudio con pacienzudo y despacito que estamos haciendo del Evangelio según Mateo. Y como siempre les repito, hermanos, vamos a la velocidad que ustedes quieren que vayamos, ¿no? Y ¿qué nos da la velocidad? Las intervenciones, las participaciones, que por otro lado son bienvenidas. Definitivamente, estamos leyendo todo el Evangelio según Mateo, no estamos saltando ninguna línea, y entonces vamos leyendo, vamos haciendo pequeños saltos para comentarios, reflexiones, diálogos, y en esa medida le vamos dando la velocidad de avance. Que si lo demoramos más, yo digo bendito sea el Señor, porque apuro no hay. ¿Para qué? Sería como decían las abuelitas, carrera de caballos, parada de borricos. ¿Para qué hacemos el Evangelio según Mateo en dos papazos? Terminamos y no entendimos mucho. No, tomémonos el tiempo necesario, pero realmente es mi esperanza, mi expectativa, de verdad, mi apuesta, que todos, o si no todos, la gran mayoría, salgamos con una fe renovada, fortalecida y con un buen nivel de comprensión. Bueno, nos quedamos aquí empezando el capítulo 22. Y miren, son 2 diapositivas. Aquel de ustedes que quiera leerlo, prepárese, es esta y la que viene, pero desde el título es bien sugerente. Lo conocemos, pero va a dar pie a una reflexión, creo, en relación a nuestro mismo esfuerzo. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Pati, no sé quién pudiera querer. Sí, ¿quién Disculpe, quiere, por favor? Manuel, ¿no nos quedamos en Mateo 21, 33, me parece, o me estoy equivocando? Ahí terminaba el 21, pues. Hasta el 45, o estoy equivocando, no sé. Me parece que no hemos leído hasta estos últimos. La semana pasada ya habíamos terminado todo el 21. ¿Ah, sí? Sí, y ahí vamos a Me he comenzar confundido ahora el entonces. Mateo 22. Sí. Sí, yo marco a gusto y para todos, para tranquilidad, yo marco donde nos quedamos con un resalto en amarillo y cuando preparo la sesión, como hoy día en la tarde, borro el amarillo que había marcado, de manera de no dejar huecos, ¿no?
son pequeños trucos. Entonces igual está, si queda la duda como la de Augusto, tienen su Biblia y léanla y comentamos, en fin. Entonces, a ver, ¿algún voluntario? ¿Lo leo, Pati? Sí, léelo, Merita, sí. A ver. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores. Los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó, envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas que incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que se encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a los hombres que no tenían el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado? Perdón, ¿dónde estoy? Ay, ya me quedé. La última parte. Sí, está bien. El banquete nupcial. Ay, perdón. ¿Cómo has entrado aquí sin él? Sí, no, que se me cierra ¿a dónde estoy? Ya me comí. Ya. La última. Cuando el rey ayúdame tú. Cuando el rey entró para ver, se cierra esto, para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin él, sin el traje de fiesta? Él permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átelo de pies y manos, arrójelo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de los dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son elegidos. Amén. Gracias, Mary. Muchas gracias. A ver, ¿qué reflexión, hermanos, nos provoca esta lectura? Y les digo, a ver, como una pista pero clarísima, tiene que ver un montón con nuestro curso. Tiene que ver un montón con nuestras reuniones, en que nos reunimos para hablar de la palabra de Dios, para conocerla mejor, para profundizarla. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Incluso la frase, así en rojito, que toma lo principal del texto, la frase como que no es tan clara, ¿no? Porque es como que muchos son llamados, pero pocos de ellos son elegidos. Pero si hemos escuchado atentamente la lectura, y si no, los invito a volver a leer, realmente, ¿quién elige a esos llamados? Tiene que ser el Espíritu Santo. Claro, pero es ¿quién? ¿Quién es? ¿Es el Señor? El Señor, claro. El Señor llama y el Ajá, Señor elige. A ver, leamos el texto para ser bien claros. Miren, ¿eh? El Señor es el que llama, invita a la fiesta. No el Señor, por no decir el Rey, pero el Señor elige. ¿O es cada uno que elige si va o no va? Dense cuenta. Dense cuenta, hermanos, piensen un ratito, ¿no? Ahí te doy la palabra, usa un segundito, porque si no contestas y
y dar la respuesta y la gente no ha pensado, ¿no? La idea es que todos piensen. Dense cuenta de lo que les digo, a ver. El rey invita a la fiesta y muchos no asisten. El título de la perícopa es: muchos son llamados, podríamos leer entonces, muchos son invitados. Y luego dice, pocos son elegidos. Pero leeríamos, muchos son invitados, pero pocos aceptan ir. Pocos deciden ir. ¿Se dan cuenta? La llamada, la invitación la hace el Señor. Pero está en nosotros aceptar o no la invitación. Por eso les digo, el título podría sugerir una idea distinta de la que realmente encierra el texto. El Señor llama a muchos, pero pocos le responden. Y adelanto un poquito, hermanos, y les doy pie y les doy la palabra. ¿En qué sentido eso tiene que ver, entre tanto y en particular, con nuestras reuniones? Son reuniones de Biblia. Son reuniones, invitaciones para juntos, porque acá no hay un profesor y que sabe todo, no. Todos somos hermanos que nos ponemos en el plano más abierto para aprender juntos, para escudriñar la palabra, para entenderla. Entonces, muchos somos invitados al curso, pero pocos, más que son elegidos, pocos eligen, pocos deciden participar. Miren, ahorita somos 10, menos el que habla, 9. 9 personas en un curso que tiene más de un año y en el que estamos trabajando con diferentes parroquias, incluso invitados del extranjero que se han ido uniendo, pero muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos son invitados, pero pocos persisten. Muchos son invitados, pero otros en el camino se aburren, se cansan. Ya no, ya me cansé. ¿Sabes qué? Es suficiente, ya esto me aburre, tengo otra cosa que hacer. Tengo mi timba de los martes, tengo que salir con mis amigas. No, los martes me voy al cine a ver la Bermú. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa vale, pero no vengo. Lo digo yo aplicándolo a lo nuestro. Y el que me hizo pensar esto, lo confieso, es el padre de mi parroquia en Miraflores, el padre Aldemir, en la misa del domingo. En la homilía comentó algo relacionado, ¿no? Lo comentó por el curso que tenemos con él los días jueves. Y un poco, él reflexionó, yo no calladito yo, pero él, como buen sacerdote, es en todas, ¿no? Y él comentó, en el caso de la parroquia de Miraflores de San José, tenemos 4 años en el esfuerzo de estudiar la palabra y tenemos en promedio, participando directo, 25 personas, ¿no? 25 en un Zoom que no tienes ni que moverte de tu casa. Entonces, el padre Aldemir reflexionó y me hizo pensar, tiene razón. Y justo hoy día nos toca empezando la sesión, esta perícopa de Mateo en el capítulo 22, ¿no? Muchos somos llamados, pero pocos nos comprometemos, pero pocos persistimos, ¿no? Entonces digo, en particular, no quisiera reducir a esto pequeñito la perícopa enorme, ¿no? Pero solamente aprovechaba para hacer una reflexión. Miren qué reales son estas cosas. Y no solamente definitivamente nos pasa a nosotros. Si ustedes están en otros grupos de diferentes tipos en la iglesia, notarán que pasa lo mismo. Empieza el grupo grande y se va volviendo chiquito. Terminamos un retiro de conversión. De repente somos 40 o 50 y a las 3, 4 semanas, si quedan 20 es mucho. Y al cabo de 2 o 3 años, ese grupito que queda se tiene que juntar con un grupo anterior o 2 anteriores para que haga un grupo mínimamente
que justifique las reuniones. Entonces, muchos somos llamados, pero pocos persistimos. En general les digo, y no solamente en temas de la iglesia, ya yendo más allá. Nos matriculamos en el gimnasio porque queremos cuidar nuestro cuerpo. Y vamos al gimnasio ¿cuántas veces? 2, 3. A la cuarta me da flojera, a la quinta me olvido, a la sexta ya no voy. ¿No? Hacemos un club de lectura y empiezan 20 en el club de lectura al cabo de 4 meses. No queda más que el que tuvo la iniciativa, ¿no? Somos así en general, o sea, somos mucho, y digo, es una característica casi como que de seres humanos, ¿no? De este mundo. Empezamos las cosas llenos de entusiasmo, pero no nos da la templanza, esa fuerza de voluntad. Eso que llamaríamos en el fondo carácter, ¿no? Ese carácter, por ejemplo, a Pablo de Tarso le sobra. Y a muchos les sobra ese carácter, pero a muchos otros nos falta, ¿no? Entonces empezamos y abandonamos. Bueno, eso como reflexión les doy la palabra. Había las manitos de... Era Augusto primero y después Guillermo. Sí, a ver, adelante. Quería comentar sobre cómo nos habla prácticamente aquí de la totalidad de, digamos, de cómo Dios ha preparado ya las bodas de su hijo finalmente y el pueblo elegido que era Israel, que fueron invitados por los sirvientes, por los profetas, no eligieron no ir, ¿no? Ellos rechazaron la llamada final al banquete de bodas. Entonces Dios manda llevar al nuevo pueblo elegido, es decir, todos nosotros, a los paganos, buenos y malos. Y cómo habla del traje de bodas, ¿no? Hay un pasaje en Revelaciones que lo describe muy bien el traje de bodas, como las acciones, eh, las buenas acciones que acompañan, algo así como que acompañan a la fe, ¿no? Que pueden ser las obras de misericordia, en todo caso, cosas así. ¿No? Y aquellos que no tienen, que no acompañan su fe con esas buenas acciones, al final serán sacados, ¿no? De la boda. Y interesante cómo se menciona atados de pies y manos. Quiere decir que ya cuando llegue el momento final, me parece que se refiere a esto, ¿no? Que no hay forma para ellos de hacer nada, ¿no? No pueden ya moverse. Ya tomaron su decisión y llegó el final de su vida y decidieron mal durante toda su vida y al final ya no hay nada que hacer. Claro, y si juntamos esto con el Evangelio del domingo, ¿Se puede? que tenía que ver con el trigo y la cizaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el Señor les dice, no, dejen la cizaña y no la separen del trigo en este momento, esperen Y al justo final. con el Evangelio de hoy día, donde explica lo mismo de la parábola del trigo y la Claro, cizaña. claro, miren. Que al final el mensaje es uno, ¿no? Muy bien. ¿Quién más para ti? Guillermo. Guillermo había levantado la mano. Gracias, Pati. Manuel Pablo, y primero quisiera comentarte la lectura del texto, ¿no? Creo que es la invitación eterna de Dios al hombre para vivir el reino de Dios dentro de cada uno. Entonces, la respuesta, uno se fue al campo, el otro a su negocio, de los demás no solamente no fueron, sino que maltrataron y mataron a los servidores, ¿no? Que los fueron a invitar, como para decir que no vayan a decir que a mí, fulano de tal, me han invitado y no he ido. O sea, si no regresa es como si a mí nunca me hubiera invitado, ¿no? Para justificarse, ¿no? En la segunda parte, cuando el rey en cierta forma se decepciona del informe que le dan sus servidores, le dice, no, uno dice que no puede porque tiene que trabajar su campo, otro esto, etcétera, ¿no? Entonces el rey le dice, bueno, vayan ahora a buscar a otros, ¿no? Entonces, la explicación
o la interpretación que ha dado Augusto tan oportuna de que a los primeros es el pueblo elegido y cómo le responde el pueblo elegido. Y en los jueves que vemos a los profetas de Israel, estamos viendo cómo profeta tras profeta están siempre invitando y cómo el pueblo siempre es infiel. Y yo creo que eso es algo que está en la naturaleza humana, porque ya que mencionaste el Evangelio del domingo sobre el trigo y la cizaña, en una explicación de un sacerdote que escucho todos los días yo, el trigo y la cizaña es el amor y el egoísmo que están dentro de cada ser humano. Entonces depende de cada uno a cuál de los dos le da cabida, o a cuál de los dos le da más cabida, o única cabida dentro de sí, y sus acciones serán consecuencia de por dónde se alinea, ¿no? Sin embargo, este evangelio siempre me ha parecido contradictorio, porque al segundo grupo de invitados, como dijo Augusto, los paganos, o sea, todos los demás que no somos judíos, nos invitan, pues, ¿no? Y entonces salen a todas partes los servidores y traen gente para llenar la fiesta, porque la fiesta no se puede desperdiciar, ¿no? Entonces, de repente entra el rey y se encuentra con uno, y el texto dice literalmente que no estaba con el traje de boda. Eso me hace suponer a mí que si salen a buscar toda clase de gente, toda esa clase de gente no tenía traje de boda, de repente todos no lo tenían. Y el rey tendría algunos trajes de boda a la entrada para el que no tenía. Pero resulta que fue uno que entró porque no tenía traje de boda y porque tampoco, o se quiso poner uno o no había para él ya y entró tal como estaba, ¿no? Entonces, para mí lo contradictorio, desde niño recuerdo este evangelio, ha sido como después de la primera invitación, la decepción con la mayoría, después el otro grupo de invitados que se supone vayan y traigan lo que encuentren. Y después que están adentro, entre ley y le dice a uno, oye, ¿por qué no estás con el traje de bodas tú? No? Entonces, eso me parece un poco contradictorio y la verdad que nunca tuve oportunidad de preguntarle a un sacerdote que me explique Lindo punto. Ujú. cómo debo entender esa parte, ¿no? Lindo punto, Eh, Guillermo. entonces, finalmente quisiera contar un testimonio, ¿no? Yo en 1965, en febrero, asistí a un cursillo de cristiandad en Trujillo, ¿no? Y ese cursillo de cristiandad cambió mi vida. Y la técnica que se usaba en los cursillos era que en el cursillo se formaban grupos, eran 4 o 5 según el número de asistentes, se denominaban decurias, no se emplean los términos romanos de aquella época. Entonces, cuando salíamos del cursillo, se quedaban formados grupos de cursillistas que quedaban comprometidos a reunirse una vez que el cursillo haya terminado, en lo que un amigo que tengo que asistió a cursillos en Huancayo le llaman el cuarto día. Entonces, el primer día de reunión, todos juntos, el segundo día, todos juntos, el tercer día falta uno, el cuarto día faltan dos. Lo que tú has narrado es una realidad. Yo no sé si será solo de los peruanos o en el mundo entero, pero creo que para mí eso es falta de compromiso, porque si uno fuera maduro, madurez humana quiero decir, y asume un compromiso, uno lo que hace es cumplir con las consecuencias de ese compromiso el resto de su vida. Entonces la técnica que teníamos en cursillos es que cuando uno faltaba y nadie de los demás, ninguno de los demás sabía por qué había faltado, nos poníamos de acuerdo y nos juntábamos un día del resto de la semana y lo íbamos a buscar a su casa, a su trabajo, a su centro de estudios, donde fuera, ¿no? Porque algunas veces teníamos la información de que, como se habla en la corrección fraterna, cuando tú te enteras que un hermano está en pecado, anda para corregirlo, ¿no? Entonces, hacíamos eso y se llamaba la tarea esa, se llamaba repesca, porque era ir a volver a pescar a quien se había salido. Y la alegoría que se empleaba era la del carbón encendido, ¿no? El carbón encendido solamente mantiene el fuego
y el calor mientras está junto con los demás. Cuando se separa del grupo, poco a poco va perdiendo calor hasta que finalmente se enfría. Y eso es completamente aplicable, creo, a los seguidores, ¿no? Yo también, como tú, me sorprendo porque este curso de hoy martes, yo te pedí hace ya un año que me incluyeras. Me dijiste, ojalá, me dijiste, porque hay más de 100, me dice, y el Zoom solamente tiene cabida para 100. Imagínate, O como dijiste, 10 con la junta contigo, ¿no? imagínate, sí. Entonces, ¿qué hacer? Ese es Guillermo tal cual, porque mi temor sincero en ese momento inocente era de que había mucho más de 100 inscritos. Estábamos, y Katia me llamaba, tenemos 130. ¿Sigo aceptando? Sí, Katia, dale, porque no todos vienen. Pero ahora somos conmigo 11. Claro, hay hermanos que Imagínate. lo van a ver en la grabación, ¿no? Pero tampoco no son tantos. Entonces, imagínense cómo decae, cómo enfría, ¿no? Ahora, Sí. puede ser que yo sea malazo, ya, esa es parte. Pero No, también cada uno tiene su responsabilidad. Porque miren, que el curso o que la reunión sea más intensa, más bonita, depende de todos, ¿no? Entonces, hay personas que no participan, ¿no? Hay personas que participan poco, entonces, si todos contribuimos, esto puede ser mucho mejor. Y finalmente lo que dice Guillermo, ¿no? Y todos nos comprometemos, pero entramos y salimos de los grupos como entrar y salir de la ducha, ¿no? Facilito. Sí, sí, es cierto. Ahora, Guillermo nos planteó un tema, a ver, hermanos, sin quedarnos mucho, si no nos vamos a quedar solamente en esta pericopa toda la noche, pero Guillermo planteó una duda que me parece súper interesante. Dice el tema del hombre que no tenía traje de fiesta y por no tener traje de fiesta terminó amarrado y echado afuera. ¿Qué entender entonces por, entre comillas, no tener traje de fiesta en esta boda? ¿Quién se anima? ¿Sí, Augusto? A gusto. Me parece que aquí estamos ante un caso de una persona que ciertamente aceptó la invitación del Señor. Es decir, no son como aquellos que rechazaron la invitación. Sí la aceptó. Es decir, yo sí quiero, yo sí creo en Dios, pero se quedó ahí, no se preparó, no se quedó con la palabra y no acompañó con las acciones. ¿No? Es aquellas personas que a veces se enfrían y no terminan el proceso. Entonces me parece que a eso se refiere. Entonces quiso entrar, dijo, un momentito, pero si tú prácticamente te has comportado pues como mundanamente, no te has preparado en lo absoluto y vienes aquí como queriendo entrar, no, lo siento, pero no cumple los requisitos, ¿no? Algo así me parece. Bien, bien. A ver, vamos complementando. Creo que está Cuchi. Sí, Cuchi. Sí, sí, gracias. Bueno, empezando, es hermosa la comparación que se hace de este reino con un banquete nupcial, una fiesta, una celebración, donde lo mejor está a disposición de todos los invitados. Lastimosamente, ninguno acepta, ya sabemos qué pasa con ellos. Los demás fueron invitados de último momento, por así decirlo, a todos los que encontraron en los caminos. Perfecto, qué bueno, qué alegría. Ahí sí me incluyo, invitada a las bodas. Pero hay uno que específicamente se le dice cómo has entrado aquí sin el traje de bodas, sin el traje de fiesta. Efectivamente, ese traje, personalmente pienso, como bien lo han dicho, está en la perseverancia, en mantenernos en la gracia, en esa constante comunicación, el diálogo con Dios, a estudiar la palabra y a ponerla en práctica, vestirnos con el traje de bodas.
con traje de fiestas. Es realmente para mí algo esencial, eh, tal y cual lo manifiesta. Y como muy bien lo han dicho ustedes, eh, si no hay perseverancia, si no hay constancia, lo más importante, y si estamos sin la gracia de Dios, como me decía un sacerdote, es que somos unos desgraciados. Estar sin gracia, desgraciado. Y yo, Dios mío, le pido a Dios esa fortaleza, que me aumente la fe y coraje para seguir adelante. ¿Cómo voy a perderme unas clases tan hermosas? Porque yo, no, a mí realmente me llena muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, Cuchi. Diana también ha levantado su manito. Diana, ¿puedes activar, por favor? Buenas noches, ¿qué tal? Para mí, yo también lo interpreto así como que realmente siempre las cosas de Dios tienden a ser un poco rechazadas por la mayoría, por miedo, por lo que fuera. Pero cuando, por ejemplo, me pasa, ¿no? Invito a muchos amigos a ver una película de Dios, tres parejas, y no sé, cualquier otra persona organiza algo mundano, ¿no? No sé, vamos a ver Barbie, todo el mundo se apunta. Entonces, lamentablemente, el mundo está así, ¿no? Nos distrae, nos engaña, nos engatusa, ¿no? Mostrando lo bueno como mal, lo malo como bueno. Ahora, yo pienso que todo parte para poder realmente ser un siervo del Señor y ser un Pablo, un Pedro, ¿no? Un apóstol, parte de un verdadero encuentro con Él, ¿no? De haber realmente recibido en nuestra vida, aceptado en nuestra vida, reconocido y con esa humildad de saber que dependemos completamente de Él, ¿no? Para todo. Cuando realmente hemos tocado suelo, hemos sentido esa presencia de Él en nuestra vida, ya sea con un milagro o con lo que fuera, es cuando realmente empieza, y como dicen todos, ¿no? Eso no es que ya es cosa de un día, sino que tiene que ser ejercitado diariamente, ¿no? Nuestro espíritu necesita alimento, ¿no? La palabra, los sacramentos, la oración, el ejemplo de los santos, ¿no? Como ellos lo han hecho, cada uno a su estilo, ¿no? Alguno con la oración, otro con el servicio a los enfermos, otro em, con cada uno con sus talentos, ¿no? Entonces, pero la única forma de poder saber eso es en constante oración con Dios para que Él nos siga mostrando ese camino que cada uno debemos seguir, ¿no? Para cumplir eso para lo cual Él nos ha mandado a este mundo. Eso. Bien, Diana, muchas gracias. Manuel, yo también puedo Claro. opinar. Ya. Bueno, cuando leía esta pericopa, al comienzo yo pensaba que el traje de fiesta se refería a la pureza, ¿no? Pero no, porque acá dice que reunieron a todos los que encontraron buenos y malos, o sea, eso ya quedaría descartado. Entonces yo creo que cuando ponen el traje de fiesta es la actitud que cada uno tomamos de la importancia de ese llamamiento del Señor en nuestra vida, en nuestro espíritu, ¿no? Es como, por ejemplo, ir a misa, que es un gran Eucaristía, la Eucaristía es un gran regalo. ¿Cómo te presentas ahí? De repente mal vestido, así con zapatillas recién, o te tienes que presentar porque tú te vas a encontrar con Dios. Entonces, ¿cómo tomamos, digamos, cómo lo tomamos? ¿Qué actitud tomamos ante esa presencia del Señor? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Es la actitud de cada persona, ¿no? De acuerdo contigo. Y en esa línea, desde la intervención de Augusto, ¿no? En esa línea, el traje de fiesta, ese hombre que no se puso traje de fiesta, ese hombre no estaba preparado. Ese hombre no tenía la actitud para el encuentro con el Señor. Fundamental, ¿no? No se trata de que se convierta en un instante y si no, no puede acercarse. Pero como bien dices, Pati, y redondeas la idea, que tenga la actitud propicia, que se acerque con disposición, ¿no? Excelente. Entonces, a ver, avancemos otro poquito y tenemos en este mismo capítulo 22 al César lo que es del César.
A ver, hermanitos, ¿quién quieren leer? ¿Quién se anima? Yo lo hago. Ya, entonces Rita. Al César lo que es del César. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en algunas de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad en el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme una moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esa figura y la inscripción? Y esa inscripción. Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Gracias, Rita. Miren qué lectura tan clara. Y esa la hemos conocido de 1000 veces, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De una manera tan genial, Jesús sale de una trampa que le estaban tendiendo. ¿Algunos comentarios? Bien conocido esto, ¿no? A ver, si no avancemos para... Acá tenemos una perícopa también muy interesante, miren. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y esto tiene tanta vigencia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque Jesús está vivo. Porque Jesús resucitó. Entonces, a ver, leamos la perícopa a ver qué nos dice. Hermanitos, ¿quién quiere leer? ¿Quién se anima? Bueno, yo lo voy a leer, Manuel. Gracias, Patricia. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y, como murió sin tener hijos, dejó su esposa al hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero y así sucesivamente hasta el 7º. Finalmente murió la mujer. Respóndenos. Cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa, ya que lo fue de todos? Jesús les dijo: están equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído la palabra de Dios que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. La multitud que había vivido esto quedó asombrada de su enseñanza. Gracias, Pati. Otra vez en la misma línea de la perícopa anterior. A Jesús le hacen unas preguntas más rebuscadas y otra vez la trampita. Y no es que la mujer tuvo un marido y luego se quedó con el hermano, no, se quedó con 7. Con los 7 hermanos. Pregunta complicada, ¿no? Entonces, finalmente, respóndenos, Señor, le dicen los saduceos. Cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ya que lo fue de todos. Y da pie para que Jesús nos comente sobre la resurrección en una dimensión
que no entendemos, y menos en aquel tiempo. Jesús nos dice, todos serán como ángeles en el cielo. ¿No? Y termina diciendo lo que es el título de la perícopa, o el que le hemos puesto a la perícopa. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y nosotros lo leemos desde la perspectiva de la propia resurrección de Jesús, con mucho más sentido. Nosotros, cristianos, seguimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y por eso a mí un poquito en el fondo del corazón me cuesta ver en tantos altares o encima de tantos altares a un Jesús muerto, muerto y en la cruz, muerto y derrotado en la cruz. Y yo contra eso me rebelo respetuosamente, ¿no? Una rebeldía, espero, positiva, pero digo, no, mi Dios está vivo. Mi Dios no es Jesús muerto en la cruz. Mi Dios es Jesús resucitado. Por eso me gusta mucho más la imagen que hay encima de pocos altares, porque la mayoría tienen a un Jesús clavado en la cruz, pero en pocos altares hay un Jesús que está con los brazos abiertos, con los huecos en las manos y en los pies al costado, pero como flotando, resucitado, ¿no? ¿Comentarios, Pati? Sí, Guillermo ha levantado la manito. ¿Puedes activar tu micro, por favor, Guillermo? Sí, gracias, Pati. Manuel Pablo, una de las cosas o conclusión que yo saqué dentro de mis reflexiones para responder cada día y siempre la llamada de amor de Dios es, porque el gran obstáculo para eso es la tentación siempre, la tentación que nos hace caer en el pecado y perdemos la gracia, ¿no? Perdemos, nos alejamos de Dios y tenemos que volver al redil nuevamente. Pues una de las razones o de las figuras más gráficas, más significativas, es ver a Cristo crucificado, porque viendo a Cristo crucificado, uno tiene que rememorar toda su pasión y ver por todo lo que pasó Él. Y todo eso lo hizo por nosotros. Y cuando uno reflexiona sola, todo eso lo hizo por mí. Entonces, para mí, la presencia del crucifijo, Cristo en la cruz, tiene ese significado. El hecho de que esté en unas iglesias y en otras no esté, no sé, será una cuestión canónica, no desconozco eso, pero eso es lo que representa para mí Cristo en la cruz. Perfecto. Augusto. Augusto también ha levantado la manito. Sí, Ya. aquí quería comentar cosas interesantes que aquí no solo Jesús refuta a los saduceos sobre la resurrección, que era algo en que ellos no creían, ¿no? Sino también les confirma que la existencia de los ángeles, porque ellos tampoco creían en los ángeles. Entonces serán como ángeles, les dice, a pesar de que ellos no creían. Y finalmente les dice, les habla de algo que ellos sí creen, porque ellos sí creían en Abraham, en Isaac y Jacob, porque ellos nada más, los saduceos nada más consideraban autoridad el Pentateuco. Lo demás, el resto de las escrituras para ellos no era autoritativo. Entonces, dice, eh, como si Dios dice, yo soy, no yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque ellos ya no están, sino yo soy, o sea, es decir, ellos todavía están, yo sigo siendo su Dios, ¿no? Es interesante cómo lo refuten todos los puntos. Interesante. ¿Alguien más, hermanos?
Jenny, Jenny. Sí, Jenny, ¿Qué activa tu tal? micro. ¿Cómo están? Bueno, quería comentar sobre el anterior y sobre este. Bueno, el anterior de al César, lo que es del César. Bueno, lo que también por ahí también algunos santos también han manifestado que cuando, por ejemplo, han tenido alguna visión o tal vez creo que con Santa Teresita de Niño Jesús, que como que le dijo Dios que ella, o sea, que deben tener más obediencia a sus superiores, creo que con el Padre Pío también, y que, o sea, que ellos como que querían darle más importancia a Dios y menos importancia a sus superiores, pero les decía que no, que ellos tienen que ser obedientes con sus superiores, ¿no? Al Padre Pío con la iglesia, ¿no? A pesar de que lo atacaban y todo. Y también a Santa Teresita también me parece que en algún momento también le dice esto cuando ella le dice, me quedo acá contigo o hago caso, ¿quién está primero, no? Entonces, algo así también me parece que es esto de darle al César lo que es del César, ¿no? Que si, o sea, que lo correcto es darle a lo que le corresponde a cada persona, dárselo, ¿no? Si es, aparte que está hablando también de cosas mundanas, pues, ¿no? Y Dios es algo espiritual, pues, ¿no? Y bueno, y en esta parte en esta parte bueno, que le ha puesto ahí, no es un Dios de muertos, sino de vivos, eh, ahí como que hace una revelación, ¿no? De lo que está, digamos, en el mundo, de lo que no es digamos, el mundo no sé si decirlo, bueno, del reino de los cielos o de la parte espiritual, ¿no? Como que te dice, allá cuando tú te mueres, eh, ya no estás unido a tu esposa, o sea, para siempre, por toda la eternidad, sino cuando ya tú mueres, te conviertes en un ángel, ¿no? Es como una revelación que da, a mí me parece, ¿no? Y y que de hecho tiene mucha profundidad, pero solamente nosotros nos vamos a enterar de eso cuando estemos muertos, ¿no? Bueno, yo lo veo de ese lado, ¿no? Que, que está enfocado a eso, ¿no? Que es una pregunta que le hacen, pero que él habla de la resurrección, ¿no? De los muertos. Eso quería comentar. bien, Jenny, gracias. Diana, activa tu micro. Ya. Cuando dice lo del César, lo que es lo que hay que darle al César, lo que es el César, creo que en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, hay un párrafo también donde dice que las autoridades, ¿no? Los gobernantes son puestos también por Dios, ¿no? O sea, si están donde están es porque Dios ha permitido que ellos ocupen ese lugar. Entonces también debemos sujetarnos a esas reglas, siempre y cuando esto no vaya contra nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Contra las leyes de Dios. Entonces, como seres humanos tenemos también que cumplir estas reglas, ¿no? Entonces, no es que ya somos creyentes cristianos, creemos en Dios y vamos en contra de eso, no, sino que a cada uno lo suyo, ¿no? Y cuando habla efectivamente de que Dios, no, de que tenemos un Dios de vivos y no de muertos, es porque como hay otro párrafo, me parece que es en Mateo, donde dice, pues no, el que cree en mí, aunque muera no vivirá, vivirá eternamente, ¿no? Aunque muera, vivirá eternamente. Entonces, efectivamente, si bien nuestro cuerpo físico, este cuerpo físico va a morir, ¿no? Nació polvo y volverá al polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma va a ser eterna, ¿no? Si creímos en Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo de estos dos párrafos. Bien, Diana, muchas gracias. Rubén, activa tu micro. Gracias, buenas noches. Bueno, he entrado un poquito al final, pero acá he encontrado, a ver, ojalá se pueda comentar un poquito más, porque dice, cuando uno muere, seremos como ángeles. Entonces, pues los ángeles, tanto los ángeles buenos como los caídos, son más inteligentes que el ser humano.
Entonces, ¿cómo, no sé, cómo se entendería que uno muere y va a ser como un ángel? ¿Seremos como ángeles o lo que dicen vamos a resucitar y vamos a subir al cielo en cuerpo y alma? Eh, Ahí no sé cómo es eso. ¿Vamos a ser ángeles al final? No se sabe, ¿no? Eso quería comentar, esa duda. Gracias. Gracias, Rubén. Augusto también ha levantado la mano. Sí, quisiera eh, responder lo que dice Rubén. Me parece que hay una confusión con el primer juicio. El juicio que tenemos al morir, nosotros morimos y vamos al juicio personal, ¿no? Ya en espíritu vamos a estar en el cielo. Y luego vendrá en un futuro la parucía, donde Jesús vendrá y habrá una resurrección de los muertos. Y viviremos y tendremos, se unirá nuestro espíritu y nuestro cuerpo en un estado glorificado, como tuvo Jesús su estado glorificado después de resucitar, tendremos así en un estado glorificado. ¿Por qué se dice que seremos como ángeles? Porque después de morir estaremos en un estado espiritual, ¿no? No estaremos en una realidad como la tenemos ahora, una realidad física, sino en una realidad espiritual. Pero no hay que confundirse con la resurrección de los muertos, que ya eso es en la parucía. Ujú. Miren, interesantes comentarios. Yo solamente añadir, cuando dice aquí, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y dice, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Recordemos en el Pentateuco, más precisamente en el libro del Éxodo, cuando el Señor, Dios Padre, se comunica con Moisés y le da el encargo y le dice, anda, ve a donde el faraón y dile que libere a mi pueblo. En ese diálogo, Moisés le pregunta al Señor, dame tu nombre. Voy a ir de parte tuya, me van a preguntar quién te envía. ¿Recuerdan la respuesta del Señor? La respuesta a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, Y le de ahí, dice. Yo soy el que claro, y soy. de ahí viene el tetragrama sagrado YHVH, ¿no? Yo soy, lo leemos mal, yo soy el que soy, así está traducido, pero pobremente. Pero la mejor traducción es yo soy el que estoy. Y más todavía, yo soy el que estaré. Miren, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Tremenda promesa desde el saque. En ese contacto de Dios Padre con Moisés, perdón, Moisés es un personaje posterior a Abraham, Isaac y Jacob, lo conocemos, pero en ese contacto, en ese diálogo, el Señor se presenta y le dice, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Entonces de ahí viene el nombre de Yahvé y de ahí viene tremenda promesa y de ahí viene que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de vivos. No es un Dios de muertos y menos un Dios muerto. Es un Dios que le dice, yo estaré siempre con ustedes. Y está con nosotros hoy y estará mañana y el día de nuestra muerte física y para siempre jamás. Con nuestros hijos, nietos y bisnietos y de generación en generación hasta, como decía Augusto, hasta que el día de la parucía, la segunda venida de Jesús. Y seguirá Dios. Dios es el que estará siempre con nosotros. ¿Cómo no va a ser un Dios de vivos? Miren, todo se ata, todo se une y es muy lindo, ¿no? Porque toma mucho más fuerza. Estamos, a ver, avancemos otro poquito. Miren, esta pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y acá está la ley, escrita en minúscula, bien podría ser en mayúscula, porque se refiere a la ley de Moisés, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Hermanito, ¿quién se anima a leer? Yo lo leo. Ya. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Gracias, Rubén. Miren cómo termina esta sentencia de Jesús. De esos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, depende toda la ley y los profetas. ¿Quién nos ayuda? Ese tema ya lo hemos mencionado más de una vez, pero sería bonito que todo lo tengamos así en la punta de la lengua. ¿Qué implica hablar de la ley y los profetas? ¿Qué implica hablar de ellos juntos? La ley y los profetas es todo el Antiguo Testamento. Excelente, Rubén. Excelente, muchas gracias. Por favor, hermanos, todos ustedes, regístrenlo clarito. ¿No? Cuando en la Biblia se habla de esta manera, como bien ha dicho Rubén, se refiere a todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Incluso, si nosotros vemos los libros del Antiguo Testamento, tenemos la ley en los primeros 5 libros, el Pentateuco, y los profetas en mucho de lo siguiente. Y solamente quedan unos cuantos fuera de estas dos categorías, ley o profetas, que los judíos le llaman otros escritos, ¿no? Salmos, libro de sabiduría, Eclesiastés, etcétera. Pero entonces, no, la Biblia hebrea se divide por ellos mismos en 3 partes: ley, profetas y otros escritos. Cuando entonces aquí hace mención toda la ley y los profetas, es simplemente todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea. Esos 2 mandamientos engloban toda la ley y los profetas. Esos 2 mandamientos resumen todo el Antiguo Testamento: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el amor a Dios, de esa manera dicho, con tanta firmeza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Es el primer y más grande mandamiento. Recordemos, hermanos, eso está en el Shema Israel, famosísimo. Shema, el que no lo conoce, para muchos es periódico de ayer, ¿no? Pero para el que no, Shema es S-H-E-M-A, Shema en hebreo. Shema Israel. ¿Y qué significa? Está en el libro Escucha, de escucha Deuteronomio. Israel. Exacto. En el libro de Deuteronomio está el Shema Israel o escucha Israel. Y es escucha Israel y esta sentencia, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, el único Dios. Y Jesús le añade algo que también está en el Pentateuco: el amor al prójimo. Entonces señala Mateo, en boca de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que está clarísimo, ¿no? ¿Va a haber algún comentario adicional? Acá solamente hay un problema que les comento. No quiero quedarme porque de verdad queda para largo. Pero hay un problemita en lo que aparentemente sería el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
ya con varios de ustedes hemos adelantado sobre esto, que se ve con mucho más detalle cuando se estudia el Evangelio según Juan. ¿Pero qué es? Que decir que al amar a tu prójimo como a ti mismo como mandamiento, les digo con todo respeto, pero es un mandamiento medio misio, medio flojo. No sé si alguien me ayuda. ¿Por qué me atrevería a decir, y con todo respeto, y no quiero ser un hereje, pero ¿por qué esto sería un mandamiento medio flojo? Es medio flojo en sentido de la intensidad, ¿no? Del amor. Porque en el Evangelio de Juan, como tú dices, Manuel, ahí compara el amor de Dios, ¿no? El amor de Jesús. O sea, tenemos que amar como Jesús ama. Esa comparación, este, esa comparación, no sé si podemos tenerla nosotros, los seres humanos, tenemos que tener una purificación muy grande, ¿no? Para amar como Jesús ama. Se refiere a ese nivel de amor, ¿no? Muy O bien, sea, muy el, bien, el nivel que tiene Jesús. muy bien, Juan. Llegaríamos a ese nivel, eso ya hay que ser, bueno, tener un camino de santidad grande, ¿no? Para amar como Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, para todos, complementando lo que dice nuestro hermano Rubén, ¿no? Acá leemos en la penúltima línea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Juan, en su evangelio, que recuerden, es el cuarto evangelio, se escribe en el año, alrededor del año 100. Mateo se escribe alrededor del año 80. O sea, hay 20 años de diferencia. Juan está más maduro en el concepto y Juan como que corrigiera de la manera más respetuosa, por supuesto, pero que como corrigiera esto, ¿no? Y Juan nos enseña, amarás a tu prójimo. A ver, abramos las orejas tranquilos. Amarás a tu prójimo como Jesús te ama. Entonces el mandamiento se hace mucho más fino. Ama a tu prójimo como Jesús te ama. No solamente ama a tu prójimo como te amas tú. Porque, ¿qué pasa si yo soy una persona con mis problemas personales, psicológicos bravos? Y justamente esos problemas parten, como enseña la psicología más moderna, esos problemas parten de que falta amor en mí mismo. Entonces, si el mandamiento es amar al otro como me amo yo siempre cumplo, pues. Porque si tú me sacas en cara el día de mañana, Señor, en el juicio y me dices, tú no amaste mucho, yo te podría contestar, Señor, es que yo no me amaba mucho a mí mismo. Y entonces cumplí este mandamiento. Yo me amaba poquito y amé poquito. Otro dirá, yo me amaba regular y amé regular. Y otro podrá decir, yo me amaba infinitamente y amé infinitamente. Entonces, en cualquiera de los casos, todos cumplimos. Desde el que da muy poco amor hasta el que da muchísimo. Pero si el mandamiento es, como reflexiona Rubén, ama a tu prójimo como Jesús te ama, y como Jesús te amó al punto, como han recordado muy bien ustedes en las reflexiones previas, tanto te amó Jesús, tanto nos amó Jesús que entregó su vida por nosotros. Y decía Guillermo, y la cruz me recuerda eso, esa entrega absoluta de Jesús. Entonces, tú vas a amar al otro como Jesús te amó. Es una cosa diferentísima de amar al otro como te amas a ti mismo, ¿no? Entonces, espero, por favor, digo, no confundir a nadie, simplemente profundizando en el tema, ¿no? ¿Alguna reacción o algún comentario? Augusto había levantado habías levantado la manito.
¿Quieres intervenir o ya no? Ya lo dijeron todo, pero solo recordando lo que Jesús dijo, no hay amor más grande que aquel que entrega su vida por otro. Ujú. Sí, espero entonces, hermanos, con ese comentario no fastidiar a nadie, ¿no? Simplemente estamos relacionando esto con el Evangelio según Juan, que vamos a ver un poquito más adelante, pero es que tiene que ver tanto. Y está clarísimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o ama a tu prójimo como Jesús te ama. Qué diferencia, ¿no? Total diferencia. Bueno, tenemos para avanzar otro poco. Terminamos el capítulo 22 aquí. ¿Qué opinan acerca del Mesías? Mire, por favor, paren antena. Esta pequeña perícopa de media paginita es una belleza también. A ver, hermanitos, ¿quién va a leer? ¿Quién se anima? Oh. Rita, ¿podrías leerlo, por favor? Claro. ¿Qué opinan acerca del Mesías? Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús hizo una pregunta. ¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Jesús le dijo, ¿por qué entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor? Cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Ninguno fue capaz de responderle una sola palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Gracias, Rita. Qué interesante. Claro, miren a Jesús. Realmente Tremendo, sí. ¿no? Tremendo, tremendo. Búscalo como lo buscaban los saduceos y fariseos, búscalo para debatir. Y mira cómo te arrincona con pura reflexión. Jesús le pregunta a los fariseos, ¿no? ¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? Y la respuesta de los fariseos es muy clara. El Mesías es hijo de David. Y entonces Jesús, ¿no? Entonces, pero si Jesús sigue en su misma lógica. A ver, si ustedes me dicen que el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David llama Señor, lo llama Señor? ¿Cómo lo llama Señor siendo su hijo? Les hace a los fariseos un nudo en el cerebro, ¿no? Y la lengua se la deja. A ver, más preguntas. Ninguna, ¿no? Miren, y ha tenido varias de estas en las películas anteriores. Cuando le muestra la moneda, al César lo que es del César. Han habido varias que ustedes pueden revisar en esa misma línea. Ahora, detrás de esto, ¿qué hay? David, del linaje de David viene el Mesías, y David llama Señor David, a su descendiente. claro. Lindísima reflexión que solamente entendemos comprendiendo la naturaleza de Jesús. Porque si no, de verdad que esto es un trabalenguas, pero nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos que Jesús es el Señor, sabemos y tenemos certeza de que Jesús es el Mesías. Y si bien este Mesías viene del linaje de David, David lo llama Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Esa es la lógica que nosotros cristianos podemos tener y que desata este nudo.
que los fariseos en su momento no pudieron desatar. ¿Está claro, hermanos? ¿Alguna participación? Si no avanzamos, miren, entramos al capítulo 23. Esta perícopa es un poco larga, son 3 diapos, o sea que quien se ofrezca a leerlo, que tome bastante aire, ¿no? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Yo la leo, Manuel. Gracias, Guillermo. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agradan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Un comentario, Guillermo. Miren, el más grande entre ustedes sea el servidor de los otros, y él le va a dar vida a esto luego, y lo vemos en el Evangelio según Juan, con el lavatorio de los pies, ¿no? Pero tremendo signo. Continuamos, por favor. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la gehenna que ustedes. Ay de ustedes, guías, ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Continuamos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que paguen el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera parecen justos delante de los hombres,
pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podrán escapar a la condenación de la ajena? Muchas gracias, Guillermo, excelente. Miren, una perícopa larga, 33 versículos, ¿no? Que la resumimos en el título. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¿Comentario? Es una lectura muy clara y refuerza todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Augusto, sí, adelante. Interesante ver cómo los fariseos tenían una sarta de preceptos y manías muy precisas sobre cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Ya se habían ido a un extremo, ¿no? De, ya querían todo tenerlo cuadriculado, digamos, ¿no? Y incluso ahora en la Mishnah si pones a darte los preceptos, los 613 preceptos de la Mishnah, pues te das cuenta pues que muchos son muy repetitivos, es prácticamente lo mismo, algunos no se pueden cumplir. Ningún judío ahora podría cumplir los 613 preceptos de la Mishnah, no se puede porque no existe el templo de Israel primeramente, entonces es imposible cumplirlos. Pero o sea, están llenos siempre se han quedado con esto, llenos de una estructura, tratar de estructurar a Dios al nivel de los hombres, ¿no? Tratar de racionalizar a Dios a nivel de los hombres. Claro, y a un nivel de rito, como dice Augusto, a un nivel de rito que es tremenda carga por momentos insoportable, que no la pueden cumplir ni ellos, como también dice nuestro hermano. Muy cierto. Una preguntita, Manuel. Sí. Acá, yo recordando con lo que tú decías anteriormente, en anteriores clases, tú decías que los fariseos no eran malas personas, ¿no? O sea, yo me imagino, por un lado está por la ley mosaica, lo que acaba de decir Augusto, ¿no? Que ahí era, digamos, era imposible cumplir las 613 preceptos. Por un lado estaba eso. Pero por otro lado, habría del grupo de todos los fariseos, independientemente de los preceptos que lo cumplan o no cumplan, esto estaría dirigido también a un grupo de fariseos, pero no a todos, porque también han habido buenos fariseos, yo me imagino. Claro que Eso sí. quería que, Sí. sí, No, sí. definitivamente sí, ¿no? Y para ser breve, solamente les recuerdo que Pablo mismo fue fariseo. Pablo, el gran Pablo, el apóstol Pablo, el que escribe las cartas que leemos los domingos, desde la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas y etcétera, ¿no? Ese Pablo, el apóstol de los gentiles, el que está junto con Pedro en la celebración del principal día de la iglesia, bueno, fuera de el domingo de resurrección y la Navidad, pero como acontecimiento de la propia iglesia, Pedro y Pablo son recordados. Bueno, y ese Pablo era fariseo. Entonces, ¿eran tan malos? No. Lo que sucede sí es la advertencia aquí, poniéndolos en contexto actual, cuidado con ser un ritualista, ¿no? Que lo hemos hablado ya varias veces. Cuidado con limpiarte por fuera y quedarte sucio por dentro. Cuidado con solamente aparentar. Cuidado con orar bien fuerte y dar la limosna con roche para que todo el mundo mire y diga, qué hermano tan bueno, tan pío y tan generoso. No, que tu vida entera sea un testimonio. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Entonces, límpiate por dentro. Y no sea como le pasó a ese en la
En el banquete de bodas que leímos hace un momento, que se presentó no preparado, que se presentó sin la actitud correcta, ¿no? Entonces no tenía el traje de fiesta. Y ese traje de fiesta no necesariamente es un traje visible, no es esa chompa, ese vestido o ese saquito que te pones, es tu corazón. Viste a tu corazón de fiesta para acercarte al Señor, ¿no? Entonces no seamos como esos hombres que son puro marketing, ¿no? Puro venta de imagen, pero que por dentro, por ahí hay que entenderlo, ¿no? Miren, otra película corta. Caerá sobre ustedes toda la sangre inocente. Y esto nos hace acordar a los profetas, ¿no? Los pobres profetas que la pasaron mal, unos peor que otros, pero muy mal. Ahora estamos empezando en los jueves con un profeta que la sufrió toditita, que es el profeta Jeremías. Jeremías es un caso que realmente uno diría, analizando fríamente su vida, tú dirías, Jeremías fracasó, no la vio. Pero a los ojos de Dios, Jeremías triunfó. Y luego a los ojos de la historia y de todas las generaciones posteriores, Jeremías es, por decirlo menos, un tremendo héroe, un gran profeta, hablaba por Dios. Pero ese reconocimiento él no lo tuvo nunca en su vida. Entonces, dentro de ese contexto, leamos esto. Miren, caerá sobre ustedes toda la sangre inocente. Hermanito, ¿quién va a leer? ¿Quién se anima? O de repente, Rubén, ¿puedes leer, por favor? Hermanito Rubén. Yo leo. Sí, Está bien. sí. Caerá sobre ustedes toda la sangre inocente. Por eso, yo voy a enviarles profetas, sabios y escribas. Ustedes matarán y crucificarán a unos, azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes toda la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. Bien, Rubén, muchas gracias. Mire, y entonces aquí no solamente estoy haciendo referencia a lo que yo introduje, la suerte de los profetas y los que hablaban en nombre de Dios, y a quienes el Señor usaba como sus portadores y portavoces. Habla también de los que vendrán, ¿no? Y efectivamente, luego de la pasión de Jesús, ¿cuál es la suerte de los primeros cristianos? Empezando por los apóstoles. A ver, avanzamos. Jerusalén, Jerusalén. Con esta pequeña perícopa terminamos el capítulo 23. Hermanitos, ¿quién se anima a leer? Pati, ¿te la leo? Sí, Mary, lee, por favor. Jerusalén, 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 que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos? Y tú no quisiste. Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias, Mary.
Les aseguro que ya no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y nosotros que conocemos el final de la historia, ¿cuándo es que se van a decir esas palabras? ¿Se acuerdan? La parucía. No, pero antes, Augusto. No, La resurrección, En bueno. la propia vida de Jesús. el domingo de Ramos. Domingo de El Ramos, domingo de Ramos. claro. El domingo de Ramos, cuando Jesús, que todavía, aquí no hemos llegado a eso, pero se adelanta Jesús, ¿no? Les aseguro que ya no me verán más hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa es la forma en que reciben a Jesús en esa entrada triunfal en Jerusalén el domingo anterior a su pasión. Miren, ¿cómo habla de Jerusalén? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y esto es que nosotros de verdad, y ahí me gustaría de repente entrar en la cabecita y el corazón de algunos y decir, a ver, hermano, déjame revisar qué hay dentro, ¿no? Porque me hablan, me voy a Jerusalén, a la tierra santa. Jerusalén es la tierra santa. Miren lo que dice el propio Jesús. Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y ahí mismo van a matar a Jesús. Jesús tiene su vida pública al norte de Israel 3 años en Galilea. Galilea es toda una región en el norte, ¿no? Y el sitio más conocido fuera de Nazaret es Cafarnaúm. Hay una serie de otros pueblos. En Galilea está el mar de Tiberíades o mar de Galilea. Ahí hace su actividad más larga e importante Jesús. Y prácticamente Jesús sube a Jerusalén para ser asesinado. Entonces se cumple hasta con él mismo lo que dice de los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y como diciendo, eso vas a hacer conmigo. Miren, esa es Jerusalén, hermanos. Y le decimos, me voy a Tierra Santa, ¿no? Entonces, les digo yo fregado, pero sanamente fregado, ¿no? Piensen, piensen. Y finalmente cada uno tenga su idea. La Tierra Santa es la tierra por donde andó Jesús, por donde reclutó a sus discípulos, donde los formó, les enseñó, donde hizo la gran mayoría de sus milagros. Es el norte, Galilea, y no el sur, Jerusalén. En Jerusalén estuvo 5 días, que empiezan ese domingo de Ramos y terminan ese viernes en la cruz. En el camino hay un juicio que es una pantomima de juicio. Entonces, yo no quiero fastidiar a nadie otra vez, pero por lo menos piensen, ¿no? Piensen, porque somos mucho de dejarlos llevar y de verdad vale la pena pensar. Creo que el Señor no se va a molestar porque alguno piense, al contrario, el Señor se va a alegrar. A ver, comentarios, tenemos unos minutitos. Sí, Uchi. Escucha, ha levantado la mano, sí. Sí. Tierra Santa es bastante desconcertante la forma en que ahora lo escucho, pero es Tierra Santa, porque allí se cumple la misión, es el culmen de nuestra salvación, es donde se da. ¿Cómo no va a ser santo si es ahí donde Jesús justamente pasa lo peor?
donde muere crucificado y todo, pero por mí, por ti, por todos nosotros. Tierra Santa, bendito sea, Señor, por dar la vida por todos nosotros. Es santa. Es el final en la tierra de la misión por la que vino nuestro Señor. Bueno, gracias. Sí, está bien, Cuchi, gracias. Solamente hablando del último libro que presenta la Biblia, que no es el último en ser escrito, que Augusto se refirió como Revelaciones, pero en castellano es el libro del Apocalipsis, ¿no? Ahí nos prometen una nueva Jerusalén, una Jerusalén celestial. ¿Mm? A esa nueva Jerusalén, esa tierra prometida a la que el Señor nos invita, ¿no? Augusto levantó la mano también, Manuel. Ahora No sé. pensando sobre el tema, pienso que quizás se refiere a una analogía en que también se dice que la iglesia es santa. Y la iglesia está llena de pecadores, todos somos pecadores, ¿no? Pero quien la hace santa es Jesús, porque Él es cabeza de la iglesia. Y de la misma forma quizás se le llame a Jerusalén santa, porque Dios en algún momento, Él no solo la eligió como la ciudad elegida, como el pueblo elegido, como su centro Jerusalén, sino que se posó en el templo, tuvo físicamente, digamos, ahí en el templo posado su espíritu, ¿no? De repente por eso se podría considerar santa y también como dijo la señora Cuchi, porque ahí también se dio el sacrificio de Jesús que supuso ya el inicio de nuestro camino hacia la Jerusalén celestial, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro, bonito, miren, bonito, si es que logro hacerlos así despertar y tener opinión propia. Valioso. Ahora, yo les digo, para mí, una tierra que vale la pena conocer y que valdría la pena recorrer tanto y más, es lo que es hoy día Turquía. Y van así, si estoy loco. Turquía no es Israel, pero en Turquía se producen los principales acontecimientos. En lo que es hoy Turquía, que no se llamaba Turquía, ¿no? Donde vivió la mayor parte de su vida la Virgen María. En Éfeso, actual Turquía. Donde predicó Pablo en sus largos viajes, donde tuvo tantas intervenciones maravillosas y tantas penurias. En una serie de ciudades de la actual Turquía, ¿no? Donde vivieron los primeros santos de la iglesia en la actual Turquía. O sea, Turquía es un país gigantote, gigantote. Ubiquen en el mapa, imagínense que borran el nombre Turquía y miren las ciudades, compárenlo con los mapas que nosotros usamos, y repito, si no lo tienen, el que yo en algún momento les compartí y se los vuelvo a pasar, encantado de conversarlo, ¿no? Hoy en el mapa del Nuevo Testamento, ¿cuáles son las tierras de la actual Turquía? Y nos vamos a sorprender, ¿no? O sea, si yo tuviera un destino y me dicen, oye, porque si puedo ir a varios sitios, normal. Pero si a mí me dicen solamente tienes un lugar para ir, yo les digo, prefiero Turquía antes que Israel. Miren, ¿ah? Ahora, si puedo ir a dos, Israel y Turquía. Pero sin embargo, los viajes a Tierra Santa son Israel y Egipto. ¿Y en Egipto qué pasó? No sé qué pasó. Que Moisés, la liberación del pueblo, de los hebreos, no sé. Pero mucho más significativo que ese viaje normal de Israel-Egipto es Israel-Turquía. No la Turquía actual, repito, es una Turquía absolutamente musulmana, pero la Turquía de su época, la Turquía que recorrió Pablo, además donde nació Pablo. Pablo es de Tarso, y Tarso está en un extremo sur-este de Turquía. La Virgen María con Juan, el apóstol, vivieron en Éfeso muchos años, y Éfeso está en la costa occidental de Turquía, mirando, si es que tuvieras ojos de lince,
ojo de águila, ¿no? Mirando hacia Grecia. Entonces, tremendo países, tremendo. Y si no me equivoco, parte de la actual Turquía incluso toma el norte de la tierra de Israel. O por lo menos el norte vecino, ¿no? Entonces, en fin, para pensar. Siempre yo metiéndoles ideas, generando conflicto, pero con la sana intención simplemente de pensar. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos, capítulo 20. Para empezar el capítulo 24, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Ahí vamos a quedar para el próximo jueves. Si alguien quisiera hacer un comentario final, bienvenido. Próximo martes, Manuel. Perdón, el próximo martes. Me pasa que yo quiero seguir y el próximo martes suena como que lejos, ¿no? Unos queremos seguir y que sea más continuo, otros quisiera que fuera una vez al mes de repente, pero ya cuestión de cada uno. Pati, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Manuel. Gracias, hermanitos, por su perseverancia en asistir. Esperamos que ya en la próxima, la próxima lección ya estemos más, ¿no? Me imagino que de repente han venido menos por las fiestas patrias, ¿no? Esperemos que, que en las próximas clases ya estemos más hermanitos acá. Entonces, si alguien se anima para hacer la oración final.